Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Colom y quería agradecer a la organización de este curso la invitación. En mi caso voy a tratar de arrojar algo de luz al diagnóstico de la intolerancia al gluten y su relación con enfermedades autoinmunes. Este es el sumario de las partes de la presentación que vamos a seguir. Hablaremos de la epidemiología, en la clasificación según la terminología, para centrarnos en la parte que nos interesa, ¿no? La parte de diagnóstico. Y por último, daremos unas pinceladas sobre comorbilidades y acabaremos con un caso clínico que nos servirá a modo de resumen de lo que hemos visto. Bien, las enfermedades relacionadas con la exposición al gluten pueden clasificarse en función de cómo responda el individuo ante esta exposición al gluten, y por ellos hay muchas entidades, entre las que vamos a destacar estas tres de menor a mayor prevalencia que veremos a continuación. La alergia al trigo está mediada por inmunoglobulina E. La enfermedad celíaca está mediada principalmente por anticuerpos, que será la que veremos con más detalle en esta presentación. Y la sensibilidad al gluten no celíaca es una entidad considerada no alérgica, no inmune, y que veremos también a continuación. En este diagrama se representan las tres principales entidades asociadas a intolerancia al gluten. Como hemos dicho, la de menor prevalencia, la alérgica, la principal autoinmune por excelencia, que es la enfermedad celíaca y su clasificación, y la sensibilidad al gluten no celíaca, que es de prevalencia algo mayor, y veremos a continuación sus peculiaridades. La alergia al trigo, o también conocida como asma del panadero, es una alergia alimentaria en la que el alérgeno sería el gluten. Como cualquier reacción alérgica, se inicia con una fase de sensibilización para, en posterior contacto con este alérgeno, se desencadena la fase efectora responsable de los síntomas clínicos. Aquí os cuento que interesante la anafilaxia inducida por ejercicio dependiente del trigo, que es una entidad, si bien relativamente rara, en la que el paciente presenta anticuerpos anti-inmunoglobulina E frente al trigo, pero que la ingesta por sí sola no desencadena la enfermedad. Es necesaria una actividad física como condición de estrés para que el paciente desarrolle la clínica, los síntomas, que en este caso son potencialmente graves, pues se trata de una reacción anafiláctica. En cuanto al diagnóstico, se realiza mediante un prick test cutáneo, como cualquier reacción alérgica, cuantificando en este caso la inmunoglobulina E específica frente al trigo. La sensibilidad al gluten no celíaca, en este caso los pacientes presentan una clínica tras la ingesta de gluten, pero que no se detectan ni anticuerpos asociados ni se evidencia lesión intestinal en las biopsias. Esta clínica cede tras la retirada del gluten de la dieta. En este caso, la sintomatología es más bien extradigestiva, como dolores óseos, fatiga crónica. Y en cuanto a los responsables de esta entidad, se han descubierto unas proteínas muy inmunogénicas, como son los inhibidores de la amilasa y la tripsina. En cuanto a la prevalencia de esta entidad, varía, ¿no? Entre un 1 y 25% vemos ahí, en función de la fuente consultada, y ya que para esta entidad no existen unos criterios diagnósticos concluyentes, y por lo tanto se dificulta un poco el diagnóstico. Y la enfermedad celíaca es una alteración sistémica mediada por el sistema inmune, provocada por el gluten y las prolaminas relacionadas en individuos que están genéticamente predispuestos, y que se caracteriza por una serie de manifestaciones clínicas que son gluten dependientes, la presencia de unos anticuerpos específicos, que son los que veremos identificaremos en la fase de diagnóstico, un haplotipo concreto, el HLA-DQ2-DQ8, y una enteropatía asociada. En cuanto a la epidemiología, estudios poblacionales de población global estiman en una incidencia en torno al 1% en Europa, si bien hay países como Italia, Suecia, Finlandia, que la prevalencia es algo superior, y por ejemplo en México está en torno a un 0,9%, 1%, que sería parecido como el resto de Europa. Estos datos pueden variar en función de si el diagnóstico se ha realizado en base a pruebas serológicas o a estudios anatomopatológicos.
Pero esta incidencia, ¿no? Esta prevalencia de un 1% supondría la punta de iceberg, como vemos aquí. El dato es que aproximadamente el 70% de los pacientes celíacos se encuentra sin diagnosticar. Por lo tanto, estamos ante una enfermedad que existe un importante infradiagnóstico, así como un diagnóstico tardío, que es lo que debemos, ¿no?, de evitar. En cuanto a cuáles son los factores desencadenantes de la enfermedad, los factores desencadenantes ambientales principales serían las proteínas del gluten y las prolaminas asociadas del trigo, la cebada y el centeno, y la presencia en el individuo de un haplotipo de la sobreexpresión de unas proteínas en el complejo mayor histocompatibilidad 2, que serían las proteínas HLA de Q2 y de Q8. Se ha estudiado como en un 90% de los pacientes celíacos presentan el haplotipo HLA de Q2 y en el 10% de los pacientes sería el haplotipo minoritario, ¿no?, de Q8. Bien, pero la presencia de este haplotipo de riesgo, ¿no?, HLA de Q2 o de Q8, no es suficiente, ¿no?, para el desarrollo de la enfermedad, puesto que el 30% aproximadamente de la población general presenta este haplotipo HLA de Q2 y de Q8 y no desarrolla la enfermedad. Por lo tanto, deben existir otros factores, ¿no?, desencadenantes o cofactores que jueguen un papel importante en la presentación de la enfermedad. Esto sería cualquier agente que afecte o estimule la vía proinflamatoria regulada por el cerebro-intestino, cualquier efecto sobre la microbiota del individuo, sobre todo en la edad pediátrica, desde el tipo del parto o la lactancia materna, tiempo de lactancia, como cualquier efecto sobre la microbiota, ya sea infecciones durante el primer año de vida, o tratamientos con antibióticos o agentes que puedan lesionar la mucosa intestinal. Asimismo, además del gluten, existen otros factores adicionales de la dieta, como son las proteínas inmunogénicas que hemos comentado, ¿no?, los inhibidores de la amilasa y la tripsina, y también es importante la edad de introducción del gluten y las cantidades en estos primeros contactos. Como factores genéticos, además de los comentados, ¿no?, del haplotipo HLA de Q2 y de Q8, existen otros genes que también están relacionados, por ejemplo, la sobreexpresión, ¿no?, de genes de HLA que codifican para proteínas como el TNF-alfa o la linfotoxina, que están muy relacionadas, como veremos a continuación, en la patogénesis de la enfermedad, o otros genes no HLA que codifican para quimiocinas, que también son de vital importancia en la patogénesis de esta entidad. En esta diapositiva se muestra un esquema de cómo sería, ¿no?, el mecanismo, la fisiopatología en un paciente celíaco. Se inicia con la ingesta del gluten, en primer lugar. Las enzimas de la luz intestinal digieren, hacen una digestión hasta péptidos de gliadina de menor tamaño. Estos péptidos ya pueden atravesar a la lámina propia y allí encuentran, por acción de la transglutaminasa 2, son transformados a péptidos de gliadina de aminados. La transglutaminasa 2 es esta enzima que en condiciones normales se encuentra en la localización intracelular de células endoteliales, de fibroblastos o de células del epitelio intestinal, pero que en condiciones de daño tisular o estrés es liberada al medio extracelular. Así hemos dicho que la transglutaminasa deamina, ¿no?, estos péptidos, transformándolos en péptidos de aminado de la gliadina, y se unen fuertemente al complejo mayor histocompatibilidad 2, en concreto al de Q2 de Q8, de células presentadoras de antígenos, como vemos aquí, que pueden ser células dendríticas, macrófagos o linfocitos B. Se produce la presentación antigénica de este péptido de gliadina de aminado sobre el TCR del linfocito T naïf, y de esta manera este linfocito T se activa y se inicia una cascada proinflamatoria, como veremos a continuación, que acabará produciendo, ¿no?, el daño tisular, que veremos. Por otro lado, este linfocito T gluten específico que se ha activado interacciona con el linfocito B para activarlo y diferenciarse a célula plasmática productora de anticuerpos. Esta célula plasmática segregará anticuerpos tipo antitransglutaminasa 2 y antigladina de aminada, que pasarán al torrente circulatorio y que serán los que identifiquemos durante la fase de diagnóstico, como veremos a continuación.
Entonces, por un lado, el linfocito T participa en esta respuesta a dos niveles. Por un lado, una respuesta proinflamatoria, como hemos visto, y por otro lado, mediante la vía innata, produciendo el daño tisular, mediante la activación de linfocitos T intraepiteliales, linfocitos T gluten específicos, segrega citoquinas que promueven, con el interferón gamma, ¿no?, que promueve la citotoxicidad de este linfocito, y de igual manera la interleucina 15, que es secretada por células presentadoras de antígeno, también tiene un papel muy importante, ¿no?, en la lesión tisular. Como resultado de esta activación se produce un daño en el epitelio y una remodelación de la matriz extracelular de la lámina propia. Como hemos visto, el carácter no multifactorial de esta enfermedad, también la microbiota parece que juega un papel importante en la presentación de la enfermedad. Si bien está por esclarecer si esta disbiosis es causa o consecuencia, ¿no?, de la propia enfermedad. Se han descrito alteraciones específicas en la microbiota que se asocian con el genotipo de la enfermedad celíaca, en concreto con el genotipo de Q2. También hay estudios que revelan cómo en la microbiota de duodeno de pacientes celíacos existe un desequilibrio entre las especies bacteroides de Bifidobacterium que se restablece tras la retirada del gluten de la dieta. Asimismo, se han descrito perfiles de disbiosis, en concreto un aumento de los ácidos grasos de cadena corta en el duodeno de pacientes celíacos y una mayor incidencia de bacterias gram negativa, potencialmente proinflamatoria, en la microbiota duodenal de pacientes celíacos comparada con sujetos sanos. Bien, y ante este amplio espectro de enfermedad celíaca, ¿no?, de intolerancia al gluten, es importante conocer la terminología para así llevar a cabo una correcta clasificación y diagnóstico, ¿no?, diagnóstico en primer lugar y clasificación de los pacientes. La enfermedad más fácil de diagnosticar sería la clasificada como la asintomática. Si bien es cierto que las manifestaciones clínicas en la edad pediátrica son diferentes que la del adulto, en el caso de la edad pediátrica cursan con una clínica gastrointestinal y un retraso en el crecimiento principalmente. Y en el caso de los adultos, la sintomatología es más bien extradigestiva y, como por ejemplo, una forma de presentación habitual en el adulto sería el déficit de hierro, ¿no? Todo esto acompañado de un cuadro de malabsorción florida típica en el adulto. En el adulto, la edad media de diagnóstico suele ser entre los 40 a 45 años y, como dato importante, el 25% de los casos nuevos de celiaquía que se diagnostican al año se hace sobre pacientes mayores de 65 años, ¿no? Por lo tanto, esto confirma, ¿no?, que estamos ante una enfermedad de diagnóstico tardío. En esta columna están recogidos los grupos de riesgo asociados a la enfermedad celíaca, como son síndrome de Down, otras enfermedades autoinmunes y, muy importante como grupo de riesgo, familiares de primer grado de pacientes con celiaquía. Bien, pues hemos visto el grupo de enfermedad clínicamente aparente, pero existe una clasificación de aquellos pacientes que no presentan clínica, sería el grupo de pacientes subclínica o asintomática. Estos sujetos, a pesar de que no manifiestan clínica, sí que presentan tanto anticuerpos positivos, serología positiva, y presentan lesión en la mucosa. Esto es importante porque existe daño, por lo tanto, estos pacientes han de ser diagnosticados, ya que, como veremos más adelante en la presentación, existen comorbilidades asociadas y, por lo tanto, ha de evitarse este diagnóstico, ¿no?, tardío. Estos pacientes se diagnostican pues, que ha sido de una forma accidental, una biopsia por cualquier otro motivo, o bien por pertenecer a esos grupos de riesgo, ¿no?, que hemos visto en la diapositiva anterior, y por lo tanto se inicia el despistaje para descartar. En el caso del grupo de pacientes con enfermedad potencial, ellos presentan una serología positiva, presentan anticuerpos típicos, pero en la biopsia, en el estudio anatomopatológico, es negativo. Veremos más adelante que para este grupo la prueba del linfograma es relevante, puesto que pueden identificarse. La enfermedad latente suele diagnosticarse en la edad infantil también. En este caso, el paciente es diagnosticado, inicia tratamiento de dieta sin gluten
y alcanza una remisión y una recuperación total de la arquitectura biositaria. Al cabo del tiempo se reanuda el contacto, la ingesta de gluten y el paciente continúa en remisión y completamente asintomático. Puede existir, ojo, una latencia retardada, ¿no? Y el paciente al final acabe de nuevo desarrollando la enfermedad. Y es importante los posibles errores de diagnóstico al inicio. El último grupo sería la enfermedad refractaria. En este caso, la enfermedad refractaria se define como pacientes que persiste el cuadro de malabsorción, así como del daño vellositario, después de 6 meses de dieta sin gluten. En este caso es importante que no existan transgresiones involuntarias de la dieta, ¿no? Para hacer una correcta clasificación de este grupo. Y es importante también la subclasificación, que veremos también más adelante, de enfermedad refractaria tipo 1 y tipo 2, puesto que estas dos entidades tienen pronóstico muy diferente. Bien, pues entramos en la fase de diagnóstico. Como hemos dicho en varias ocasiones, es una enfermedad infradiagnosticada y de diagnóstico tardío, por lo tanto, y además, es importante, sirve de exclusión, el diagnóstico de enfermedad celíaca sirve de exclusión también para otras entidades. El diagnóstico debe de realizarse como una conjunción de datos clínicos, de estudios serológicos y de estudios histopatológicos, y estudios genéticos. Vamos a empezar por los estudios serológicos. Estos 3 anticuerpos son los recogidos por las guías como los de mayor relevancia para la utilidad en el diagnóstico de la enfermedad. Los anticuerpos antitransglutaminasa tisular es esta enzima, hemos visto que es expresión ubicua y que se libera cuando existe daño en el tejido. Se utilizan tanto para el cribado como para el seguimiento de la enfermedad. Son predominantemente de clase IgA. Se determinan por inmunoanálisis. Tiene una sensibilidad alta, 95%, y una especificidad en torno al 90%, puesto que podemos encontrar anticuerpos antitransglutaminasa en otras enfermedades autoinmunes, en infecciones o en enfermedades hepáticas también. Cuando se negativiza este anticuerpo en dieta sin gluten, no quiere decir que el paciente haya recuperado el daño en la mucosa. Y si atendemos a las recomendaciones de las guías, como la Guía Americana de Gastroenterología, propone en pacientes mayores de 2 años el inicio del diagnóstico utilizando anticuerpos antitransglutaminasa. Descarta la combinación de anticuerpos antitransglutaminasa con otros anticuerpos en el caso de ser población de bajo riesgo, ya que realmente no aumenta la sensibilidad y puede reducir la especificidad. Y en el caso de pacientes menores de 2 años, la propuesta sería iniciar estudiando los anticuerpos antitransglutaminasa con anticuerpos antigliadina. Los anticuerpos antigliadina, que son los segundos que vamos a revisar, son anticuerpos frente a péptidos sintéticos de gliadina que mimetizan las secuencias de gliadina modificadas por la transglutaminasa. Son tanto IgG como IgA y presentan una sensibilidad diagnóstica en torno a un 80-95% y una especificidad del 80-90%. Al igual que los anticuerpos antitransglutaminasa, se determinan por técnicas de inmunoanálisis. Y en cuanto a lo recogido en las guías para este anticuerpo, en el caso de pacientes con inmunodeficiencia de IgA, recomiendan combinar el inicio del diagnóstico con anticuerpos antitransglutaminasa IgG y péptidos de gliadina de aminado IgG. Y como hemos visto antes, en el caso de niños menores de 2 años, los anticuerpos antigliadina de aminada son de elección a combinar con la transglutaminasa. Bien, el tercero de los anticuerpos interesantes sería los anticuerpos antiendomisio. Estos anticuerpos van dirigidos frente a la sustancia interfibrilar del músculo liso, ¿no? Frente al endomisio. Se determina, a diferencia de los 2 anteriores, por inmunofluorescencia indirecta. Por lo tanto, se requiere de personal entrenado para la identificación y lectura, ¿no? de este anticuerpo. Son predominantemente de clase IgA, presenta una sensibilidad en torno al 95% y una especificidad superior al 99%. De hecho, se suele utilizar, ¿no? como confirmatorio en anticuerpos antitransglutaminasa positivo. La presencia de anticuerpos antiendomisio está directamente relacionada con presencia de lesión en la mucosa. Bien, en esta diapositiva
Os muestro cómo se vería un anticuerpo antiendometrio positivo mediante inmunofluorescencia indirecta, utilizando como sustrato en el el esófago de mono. Podéis ver cómo aparece un patrón reticular de los haces de miofibrilla de la muscularis mucosa. En este caso se han descrito interferencias cuando utilizamos este sustrato, ya que la lectura del isotipo IgG o la concurrencia en el paciente de otros anticuerpos, como el anticuerpo antimúsculo liso, puede generar interferencias. Esto, sumado a la escasez de sustrato recientemente, pues se está sustituyendo en los portas por hígado de mono. En este caso, la lectura ha de hacerse sobre los sinusoides hepáticos y la imagen de la positividad, como veis aquí, son fluorescencia en forma de fibras en torno a este sinusoide. Y en esa tabla recogen las principales características, ¿no? A modo resumen de los 3 anticuerpos que hemos mencionado. Los anticuerpos antiendomisios, recordáis que posee una alta especificidad. En el caso de los anticuerpos antitransglutaminasa, la sensibilidad es alta y es por ello que son los de elección tanto en el cribado como en el seguimiento de los pacientes. Y en el caso de los anticuerpos antigladinas de aminada IgG, son muy importantes, sobre todo en población infantil y en pacientes con inmunodeficiencia IgA. Bien, para realizar un diagnóstico de enfermedad celíaca es fundamental realizar un estudio histológico. La toma de biopsias en duodeno nos va a permitir, además de evidenciar la presencia de lesión, nos va a permitir la clasificación en estadiaje. La toma de biopsias ha de realizarse antes de retirar el gluten. De igual modo, no lo he dicho, pero igual el inicio del diagnóstico para las pruebas serológicas también ha de realizarse importante sin que el paciente no haya retirado el gluten de la dieta. Las guías recomiendan la toma de múltiples biopsias, ya que la enfermedad tiene un carácter parcheado. El estudio permite clasificar en función de la clasificación de Mars. Como podéis ver aquí, cuando se clasifican lesiones tipo 0, existe una mucosa preinfiltrada. Las de tipo 1 aparece una mayor infiltración linfocitaria, como podéis ver aquí. Las de tipo 2, el infiltrado linfocitario es más evidente y además comienza a modificarse, ¿no?, la arquitectura de la biosida, comienza a existir una hiperplasia. Y en el caso de las de tipo 3, existe ya una atrofia de la biosida. Ningún tipo de lesión evidenciada en el estudio histológico es patognomónica de la enfermedad celíaca. Por tanto, es importante también realizar un diagnóstico diferencial. Y, por ejemplo, las lesiones tipo VAS1 están también presentes en otras duodenitis o enteritis linfocíticas, como puede ser el Crohn o la infección por Giardia o por Helicobacter. ¿Qué otra prueba diagnóstica importante podemos realizar sobre las biopsias duodenales? Podemos hacer un estudio del linfograma intraepitelial. Y para ello, la citometría de flujo es una herramienta muy útil para el estudio multiparamétrico de las diferentes poblaciones linfocitarias que se encuentran en los linfocitos intraepiteliales y caracterizar así las variaciones en sus porcentajes. De esta manera, se estudiarán de forma conjunta estos 3 parámetros, que serían el porcentaje de linfocitos intraepiteliales, el porcentaje de linfocitos NK-like y el porcentaje de linfocitos CD3 gamma delta. La utilidad del estudio del IE es que permite diagnosticar las formas atípicas. Es también de vital importancia en la enfermedad celíaca potencial, que recordáis que es aquella que presenta serología positiva, pero la anatomía patológica no evidencia lesión. En este caso, en estos pacientes, sí que se puede observar un linfograma compatible con celiaquía. Dota de especificidad al estudio anatomopatológico para establecer un diagnóstico diferencial. Como hemos dicho, ¿no?, lesiones MARS1 podemos encontrar en otras entidades, pero en el linfograma puede concluir si ese tipo de lesión corresponde con una celiaquía. Ratifica la enfermedad celíaca en pacientes de larga evolución con dieta sin gluten que planteen dudas diagnósticas. Elimina interferencias de interpretación en las lesiones parcheadas. Y es muy importante en la enfermedad celíaca refractaria tipo 2 que veremos a continuación. En esta diapositiva os muestro una comparación entre un estudio del linfograma de un sujeto sano y de un sujeto celíaco activo.
recibimos la muestra, hoy cuento el protocolo por encima, si alguien está especialmente interesado, pues no tengo ningún problema en compartirlo. Recibimos la muestra en el laboratorio y tratamos el tejido con DTT y EDTA, que son agentes que permiten que el linfocito se desancle del tejido. De esta manera recogemos el sobrenadante y los linfocitos que hemos podido extraer del tejido y mediante un marcaje inicialmente con CD45 podemos caracterizar la población de linfocitos. En este caso podéis ver como en el sujeto sano es alrededor del 5%, en el caso de celíaco activo ya está bastante aumentado. A continuación, utilizando marcadores para la población de linfocito T, utilizando CD3 y TCR gamma delta, podemos observar cómo en el caso del sujeto sano esta población es minoritaria y en el caso de celíaco activo está llamativamente aumentada. De igual manera, cuando caracterizamos la población de linfocitos NK-like, en un sujeto normal debe estar por encima de un 20%, en este caso 34%, y en el caso de un celíaco activo, esta población está disminuida y de una forma también muy característica en los clásicos que prácticamente no desaparecen. Como comentaba antes, la relevancia del linfograma en el caso de la enfermedad celíaca refractaria tipo 2. En este caso, los pacientes se produce una expansión de una población aberrante que ha perdido la expresión del marcador CD3 en su superficie, son linfocitos T, ¿vale? Pero que han perdido la expresión de su marcador CD3 y mediante un marcaje intracelular podemos identificar esta población. Además, esta población, si se estudia, ¿no?, mediante técnica de biología molecular, se comprueba que en la mayoría de los casos existe un reordenamiento monoclonal del TCR. La presencia o la clasificación de los pacientes de enfermedad refractaria tipo 2 está muy asociada al desarrollo, porque se considera como una entidad premaligna, ¿no?, preneoplásica, y está muy asociada al desarrollo del linfoma T de la mucosa. Y por último, y no menos importante, los estudios genéticos. Como hemos visto, ¿no?, al inicio, existe un haplotipo mayoritario, el HLA-DQ2, ya sea en homocigosis o en heterocigosis, y un haplotipo minoritario, el DQ8. Y, por lo tanto, es importante realizar estos estudios genéticos mediante el genotipado del HLA-DQA1 y el HLA-DQB1. Conocer la carga genética, es decir, el número de copias, 1 o 2, tiene interés. En esta tabla os muestro los riesgos asociados a la combinación, ¿no?, de los diferentes haplotipos. Y la utilidad de los estudios genéticos, pues principalmente excluir enfermedad celíaca. Es cierto que DQ2, DQ8 no confirma el diagnóstico, ¿no?, como hemos visto, pero sí permite excluir la enfermedad. En individuos que se autotratan con dieta sin gluten y no han sido correctamente diagnosticados antes de hacer un cambio de dieta. Y muy importante en aquellos grupos de riesgo en los que por pertenecer a ellos se va a pautar un seguimiento periódico, probablemente serológico, pues un estudio genético que excluya el haplotipo, podemos casi asegurar que el paciente no va a desarrollar la enfermedad. Bien, aquí os propongo un algoritmo, una propuesta de secuencia de actuación diagnóstica en torno a la enfermedad celíaca. Como hemos dicho, confirmar que el paciente no ha suspendido la ingesta de gluten. Se estudiarán los anticuerpos antiglutaminasa, transglutaminasa A y acompañado de una cuantificación de IgA total. Si los anticuerpos son positivos y se trata de un adulto, pues el estudio ha de continuarse con la toma de una biopsia y con el estudio genético. En el caso de niños, si presenta anticuerpos antitransglutaminasa positivos por debajo de 10 veces del límite de normalidad, igualmente el paciente ha de someterse a una biopsia, pero si la positividad alcanza valores por encima de 10 veces del límite de normalidad, estos resultados han de confirmarse en una segunda muestra. Además, solicitarán anticuerpos antiendomisio y en el caso de ser positivo, se puede considerar el diagnóstico sin necesidad de biopsia. Si fueran negativos, de nuevo sería necesario realizar la toma de biopsia. Si los anticuerpos antitransglutaminasa son negativos y el paciente forma parte se encuentra en ese grupo de riesgo, a pesar de la negatividad en la serología, sí que se puede considerar
primero el genotipo para excluir aquel riesgo y si fuera positivo sí que se podría continuar realizando la biopsia. En el caso de ser la serología negativa y no pertenecer al grupo de riesgo, se ha de valorar un diagnóstico alternativo. Como he avanzado, ¿no?, en la diapositiva anterior, como novedad publicada en el año 2020 por la Guía Pediátrica de la Sociedad Europea de Gastroenterología, la posibilidad de diagnosticar de enfermedad celíaca sin necesidad de biopsia a los niños, aquellos que presenten unos valores de transglutaminasa por encima de 10 veces el límite de la normalidad. Comprobando este resultado en una muestra posterior y acompañado de anticuerpos antiendomisio, el paciente puede ser diagnosticado sin necesidad de biopsia. Bien, hemos visto la utilidad de estos marcadores a la hora del cribado, pero también son importantes para hacer un seguimiento del paciente y una monitorización de la dieta. Por ello, en un periodo de dieta sin gluten, los anticuerpos antigladina determinada son los que desaparecen pronto, en torno a los 3-6 meses, y las agresiones de la dieta y el no cumplimiento los mantiene permanentemente elevados. En el caso de los anticuerpos antiendomisio, tardan más en desaparecer, generalmente hasta los 12 meses de dieta sin gluten. Recordamos, ¿no?, que estaban ligados su presencia a daño del tejido, por lo tanto es de esperar que tarde más tiempo en negativizar. Y en el caso de los anticuerpos antitransglutaminasa, parecen negativizarse antes que los endomisios y son de elección en el seguimiento. Bien, hemos visto de nuevo, incido, que es una enfermedad de diagnóstico tardío, infradiagnosticada, y la importancia de esto es que están descritas una serie de comorbilidades asociadas. Aquí voy a destacar las más importantes. Y es lo que ha de evitarse, ¿no? En el caso del déficit de IgA, se ha demostrado que hasta un 7% de los pacientes presentan un déficit selectivo de IgA, y por ello también en el algoritmo propuesto se cuantifica, ¿no?, acompañado del inicio serológico, se cuantifica la IgA total. En enfermedades autoinmunes también se ha demostrado que existe una superposición de la enfermedad celíaca con el resto de enfermedades autoinmunes, o también lo vimos, ¿no?, en esa columna de grupos de riesgo. Aquí en rojo podéis ver los genes que son compartidos por más de 2 enfermedades autoinmunes, y en concreto destacaré la diabetes mellitus tipo 1, pues en el 8% de los pacientes con diabetes se evidencia presencia de anticuerpos antitransglutaminasa y antiendomisio. Es cierto también que estas dos enfermedades comparten marcadores genéticos y además la fisiopatología no es parecida, puesto que en ambos casos existe un daño tisular mediado por autoinmunidad, y en ambos casos hay una intolerancia a un antígeno dietético, ¿no?, la glucosa y el gluten. Complicaciones gastrointestinales como dispepsia, pancreatitis, hepatitis, esofagitis eosinofílica, problemas reproductivos. Si bien es cierto que en el caso de mujeres diagnosticadas de enfermedad celíaca y que siguen un correcto tratamiento, no existen más problemas comparados con la población femenina en general, sí que por tratarse, ¿no?, de una enfermedad infradiagnosticada o de mujeres que no siguen la dieta de manera correcta, pues se han demostrado una asociación con infertilidad, abortos espontáneos, amenorrea secundaria, etc. En el caso de hombres también se han descrito modificaciones en la morfología y en la motilidad de los espermatozoides y resistencia bioquímica a los andrógenos. Es por ello que en nuestro caso, en los paneles de fertilidad que trabajamos con las clínicas de fertilidad, incluimos, además de clásicos estudios de síndrome de fosfolípidos, etcétera, incluimos anticuerpos antitransglutaminasa, por lo que pudiera pasar. Y en el caso de enfermedad celíaca y malignidad, igualmente se han descrito asociación entre neoplasias gastrointestinales. Si bien es cierto que esto suele aparecer ya en etapas tardías, en ocasiones suele ser la forma de presentación de la enfermedad, de nuevo por pacientes que no han sido correctamente diagnosticados, y hay una asociación entre dieta sin gluten, lesión persistente en tisular y aparición de neoplasias gastrointestinales. Y caso también sería, en el caso de la enfermedad celíaca refractaria tipo 2, la asociación al linfoma T de las mucosas. Bien, y como estamos en un curso de
examen de laboratorio, ¿no? Utilización de las pruebas de laboratorio, no quería dejar de hablar del uso adecuado de las pruebas de laboratorio en la enfermedad celíaca. Esto se traduce en una mejora en la calidad de los informes, que introduzcan comentarios interpretativos, ¿no? Que no aparezca solo el resultado, así como el diseño de una serie de reglas o condiciones, siempre basadas en la evidencia científica y las recomendaciones de los grupos de expertos y de sociedades de expertos, que en el caso de producirse nos puedan concluir que la realización de esa prueba no aporta valor y por lo tanto no ha de realizarse. Como he dicho, estas reglas se construyen en base a la evidencia científica, están en continua revisión y se pueden construir en base al demográfico del paciente, a la procedencia de la petición, a resultados previos en el histórico de ese paciente o a resultados de otras pruebas que acompañen ya sea en esa petición o en anteriores. En nuestro laboratorio llevamos ya un tiempo utilizando este tipo de reglas, ya no solo en torno a la enfermedad celíaca, sino en todos los ámbitos, y voy a dar aquí unas pinceladas en torno a la celiaquía, por ejemplo, ¿no? Genotipado, solicitud de genotipado, si el paciente presenta un resultado previo concluyente con un genotipado, pues la prueba no ha de realizarse. Siempre cuando concluimos que la prueba no ha de realizarse, incluimos un comentario que vemos a continuación aportando la información. Otra regla, otro tipo de condición basado en pruebas sobre la misma petición. Por ejemplo, se hace una solicitud de anticuerpos antitransglutaminasa o antiendomisio y se solicitan ambos isotipos, ¿no? Pues como nuestra regla sería incluir también la cuantificación de IgA, si está normal, solo se realiza el isotipo de IgA. O bien reglas basadas en estudios previos. Por ejemplo, solicitan anticuerpos antitransglutaminasa y vemos que el paciente tiene un resultado previo positivo en un plazo inferior a 6 meses. En este caso, la prueba no ha de realizarse porque, y esto es el comentario que os decía, ¿no? Hacemos referencia a que el paciente presenta un resultado positivo en menos de 180 días, que son las recomendaciones de las guías para que se pida la inmunidad en este caso, y hacemos referencia a la petición y la fecha. De igual modo, si presenta un resultado previo negativo en menos de 4 meses, ¿no? Que es lo que pautan las guías, el tiempo mínimo para que exista una seroconversión, pues de nuevo hacemos referencia a que la prueba no se realiza por el tiempo inferior al recomendado. Decir también que estas reglas que vamos construyendo y que estamos en continua revisión pueden ser de mayor o menos estrictas. Nosotros somos conservadores, siempre, en este caso, decimos 2 resultados previos antes de que la regla ejecute. Parecidas construimos en torno al endomisio, por ejemplo, pacientes con una transglutaminasa alta, por encima de 10 veces del límite de normalidad y menos de 16 años, pues entonces sí ha de realizarse, ¿no? Por lo que hemos visto del diagnóstico. Pero si presenta un previo muy positivo de endomisio o de transglutaminasa, pues en este caso parece que esta solicitud va en torno a un paciente ya diagnosticado, probablemente sea un seguimiento, entonces salta un comentario, ¿no? Que para hacer el seguimiento, tal y como recomiendan las guías, esto es de hacerse con anticuerpos antitransglutaminasa. Y de nuevo se hace referencia a la muestra por la cual la regla o la condición se ha ejecutado. Todo, no sé si lo he dicho, va siempre acompañado con una revisión bibliográfica, una bibliografía, una literatura en torno a la cual se ha construido la regla. En cuanto a solicitud también de endomisio, puede mirar también resultados anteriores de endomisio o de gliadina, y igual se ve el periodo que está recomendado y se interpreta si la prueba ha de realizarse o no. De igual modo, en el caso de la gliadina de aminada, recordar en pacientes menores de 2 años siempre, en este caso demográficamente la regla no se ejecutaría, se realizaría siempre, pero si vemos que tiene un anterior positivo de transglutaminasa o endomisio, pues parece ser de nuevo un seguimiento, por lo tanto saltará comentario de realizar seguimiento con antitransglutaminasa, o si existe una discrepancia en resultados anteriores, puede que en este caso la gliadina, ¿no? Sí que pueda servir de ayuda para esclarecer el diagnóstico. Bien, y quería acabar con un caso clínico a modo de resumen de lo que hemos visto. Se trata de una mujer de 54 años con antecedentes en su familia de enfermedad celíaca, en concreto su madre y su hija.
La paciente llega con una sintomatología de distensión abdominal, astenia intensa, dermatitis y, por lo tanto, ante esta clínica y estos antecedentes, pues se inicia la prueba de cribado para enfermedad celíaca. Los anticuerpos anti-glutaminasa fueron positivos y esta positividad se confirmó mediante estudio de los anticuerpos antiendomisio. Se realizó una biopsia en el que se identificó una lesión, una atrofia parcial, lesión tipo MARS3, y de igual manera se realizó un estudio de linfograma en el que se puede evidenciar un aumento del porcentaje de linfocitos que estaban infiltrando, un aumento de la población de linfocitos T gamma delta, de aquí, y una disminución de la población de células NK. Sí, hasta aquí, por lo tanto, en un primer momento, la paciente fue diagnosticada de celiaquía. Durante los sucesivos analíticas de control, la paciente inicia tratamiento de dieta sin gluten, analíticas de control, la paciente va bajando los títulos hasta la negativización total, pero persisten los síntomas. Ante esta situación, pues se decide rebiopsiar y en este caso, en los estudios anatomopatológicos, revela una lesión tipo MARS1, enteritis linfocitípica tipo MARS1. Recordáis que ese tipo de lesión puede también presentarse en otras entidades, ¿no? Como hemos dicho, Crohn o infección por Giardia, etc. Por lo tanto, serología negativa, lesión no característica del todo, pues plantea un poco podría ser una duda, ¿no? Si la paciente asegura que está siguiendo la dieta sin gluten. En este caso, se realiza el linfograma y se comprueba cómo continúa con un patrón clásico de aumento de linfocitos intraepiteliales con aumento de linfocitos T gamma delta y importante disminución de la población de NKs. Por lo tanto, la paciente fue diagnosticada de enfermedad celíaca refractaria y pautaron budesonida oral. Y bien, esto es todo lo que quería contar. Muchas gracias y si hay alguna pregunta, estaré encantada de responder.